Tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y vamos a tener la Biblia abierta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y voy a leer versículos 1 al 8. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya empezamos, amados hermanos, en esta bienaventuranza, ya llegamos a esta bienaventuranza de los limpios de corazón. Hemos ido avanzando poco a poco, bienaventuranza por bienaventuranza, entendiendo dos cosas fundamentales que hemos querido dejar claras a la iglesia a lo largo de esta exposición. La primera, muy importante, es que estas bienaventuranzas están dadas, están dictadas, están dichas por Jesús a sus discípulos, a sus regenerados, es decir, a gente creyente. Él ve la multitud, sube al monte y se sienta, y vienen a él sus discípulos, es decir, sus discípulos, la gente que ha nacido de nuevo, que han entendido el Evangelio, vienen a este sermón maravilloso. Y era necesario que así fuera. Era absolutamente necesario que así fuera, porque una persona no creyente, escuchando un discurso como este, tildaría a Jesús como un hombre loco. Es decir, esto no tiene sentido, está fuera de la lógica. Es decir, que no es posible, ni siquiera por la lógica cristiana, pensar que este escrito puede llegar a tener sentido para el hombre no espiritual. Esta pues es una palabra escrita para, o dictada, dicha, predicada para los discípulos. Es decir, que a la distancia nosotros, siendo, sí, discípulos de Cristo por el llamamiento santo que hemos tenido, siendo nosotros parte de su pueblo, siendo nosotros regenerados por el Señor, entonces a nosotros nos viene bien este mensaje de las bienaventuranzas. Esa es la primera cosa que hemos querido dejar como clara. La segunda cosa que hemos de dejar como clara también es que estas bienaventuranzas van a atacar o van a señalar al hombre interior, es decir, van al corazón mismo del hombre, van no solamente a las acciones concretas del hombre. Posteriormente sí, cuando se habla que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, que tenemos que bendecir, que tenemos que hacer una serie de cosas, sí, hay una muestra operativa de nuestra salvación, pero en estas bienaventuranzas va la mayoría de las veces al centro del corazón, y del centro del corazón emana una serie de circunstancias que solamente pueden ser discernidas espiritualmente por los que somos cristianos. Evidentemente, cada una de esas bienaventuranzas, el evangelista Mateo
las coloca de manera secuencial, aparentemente, una tras otra, que tienen un sentido lógico, espiritual, por supuesto lógico, porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero no significa que estas palabras fueron así abordadas por Jesús sin quizá tener una breve explicación de ellas. Es posible, especularíamos decir que fue posible o no, pero a los discípulos que estaban con Jesús les quedaba clarísimo lo que ahora a nosotros nos toma meses o semanas para poder entender. Pero claro, ellos estaban con Jesús, estaban recibiendo la enseñanza de Cristo todos los días, cualquier cosa que el Señor les dijera. Y hubo muchos momentos no escritos en la Biblia, diría Juan, no alcanzarían los libros de la Biblia para poner todo lo que pasó, pero sin duda hubo seguro momentos en donde los apóstoles tuvieron momentos íntimos de aprendizaje con el Señor, y es posible que estas bienaventuranzas del Señor las haya explicado con un poco más de detalle. A nosotros el legado que tenemos son la mención de cada una de las bienaventuranzas. No necesitamos la explicación precisa porque el contexto completo de la Biblia nos va acercando a el contenido, a la esencia, al conocimiento de cada una de las bienaventuranzas. Por eso, cada una ha sido muy importante para nosotros y hemos visto alimento sólido de parte del Señor a nuestra vida y ha moldeado nuestro carácter, o por lo menos nos ha avisado que nuestro carácter tiene que ser moldeado. Nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia los demás debe de ser moldeada y modificada. Hemos hablado de estas cosas. Pero ahora nos encontramos con esta maravillosa bienaventuranza que tenemos que analizarla en el contexto completo de las bienaventuranzas, pero también en el contexto completo de la Escritura. Recuerden ustedes que la Escritura se interpreta a sí misma, de tal manera que no tenemos que buscar las definiciones del mundo respecto de qué significa corazón, limpieza y las palabras juntas, porque el mundo nos va a dar una serie de conceptos filosóficos humanistas quizá que nos desviarían de la verdadera esencia. Así que no buscamos de afuera hacia adentro para la interpretación bíblica, sino que debemos de buscar de la Biblia misma, ¿no? Abrevar de la Escritura para que la Escritura misma se interprete a sí misma y nos diga qué debemos de creer y cómo debemos nosotros de conducirnos a partir de esta bienaventuranza, todas, pero esta en particular que es el objeto de nuestra predicación en esta tarde. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de esta bienaventuranza, que va concatenada, ligada secuencialmente, digamos, por las anteriores. Así solamente, como diríamos, a vuelo de pájaro, pudiésemos nosotros entender que una persona que no es pobre en el espíritu no puede ser limpia de corazón. ¿Cómo? Es decir, la lógica no nos da para eso. Una persona limpia de corazón evidentemente tiene que ser pobre en espíritu. Tiene que declarar una bancarrota espiritual. Una persona limpia de corazón debe de ser una persona que llora porque ha ofendido al Señor. Y por eso es bienaventurado el que llora. Una persona que se lamenta por su pecado porque ha ofendido al Creador, es obvio que es una persona limpia de corazón. Una persona que muestra mansedumbre es una persona que necesariamente tiene un corazón limpio. Una persona que muestra misericordia es una persona limpia. Alguien creyente que tiene hambre y sed de justicia, no hay duda, debe de tener un corazón limpio. Así que lo que va haciendo el texto es que nos va empujando poco a poco para ir como un gran rompecabezas armando el cuadro completo y tener completo lo que el Señor quiso decirnos a nosotros en esta maravillosa exposición de bienaventuranzas, para que no dejemos una fuera. Por otro lado, es muy importante decir que no es 2 de 3. Es decir, de las 8 bienaventuranzas, de lo que tenemos nosotros aquí, no es con que cumplamos, si son 8, 5 de las 8, ya la hicimos. No es el asunto de 2 de 3. Aquí estamos hablando de que es un concepto completo, de que es un mensaje íntegro. Una persona no puede decir yo soy limpio de corazón pero no pobre en espíritu. Eso es una contradicción. Una persona no puede decir yo soy manso pero no soy limpio de espíritu. Eso no se puede. Es más, una persona no puede decir yo no soy limpio de corazón pero soy pacificador. Esto es imposible. Eso es imposible. En el ámbito, en la cosmovisión, por supuesto, del reino.
Como ciudadanos del reino, entonces, no estamos hablando de 2 de 3. Estamos hablando de todo el concepto completo, asimilarlo completamente e ir armando lo que el Señor quiere del carácter cristiano. ¿Cómo es que el Señor nos ubica? Luego entonces, el bono es la dicha, es la felicidad, porque en cada una de estos conceptos somos bienaventurados, somos dichosos, pues somos felices. Empujándonos pues poco a poco el Señor Jesús en esta maravillosa predicación, ahora pone en nuestra mente que podamos analizar la bienaventuranza de los limpios de corazón. ¿A qué se refiere? ¿Qué es o quiénes son los limpios de corazón? Como hemos asegurado, hemos asentido que estamos hablando de personas ya regeneradas, desde luego que este texto no está hablando de regeneración. No está hablando de personas que tienen un corazón de piedra y que luego fueron trasladadas al corazón de carne. Es evidente que lo que está hablando aquí es a personas que ya tienen un corazón de carne, en esta metáfora, que ya tienen la salvación. Entonces no debemos aplicar el texto a que son bienaventurados los salvos. Ahora, no quiero decir con esto que no seamos bienaventurados. Por supuesto que somos bienaventurados los salvos, pero no es a lo que se refiere el texto. No es pues bienaventurados los limpios de corazón en tanto salvos. Va más allá del concepto, porque está hablando a gente que ya fue su corazón modificado. Pero entonces tenemos que ubicarnos en el concepto metafórico del corazón. Luego, a partir de allá, estudiar y analizar la frase en conjunto de manera etimológica quizá, que no vamos a llegar a esto, pero de la manera conceptual como lo hemos hecho en las anteriores predicaciones. Cuando se habla de corazón, evidentemente es una manera metafórica de decir donde están albergadas nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros afectos. ¿No es cierto? De hecho, así lo manejamos. Y decimos cosas como, mi corazón me dice. Ahora, evidentemente, el órgano no habla. Sería absurdo. Pero estamos hablando del corazón desde un punto metafórico, en donde decimos que en el corazón están pues albergadas las emociones, las intenciones, los afectos, la fe, las determinaciones. Hablamos en ese sentido del corazón. Hemos de tener mucho cuidado porque incluso cuando la Biblia habla del corazón, no solamente habla del corazón desde el punto de vista positivo, sino incluso dice, ¿no?, que del corazón salen las cosas malas y que no hay nada más perverso que el corazón del hombre. Así que habría que tener cuidado en el asunto de hablar del corazón. El corazón nos puede jugar ciertas jugarretas o puede hacernos ciertas jugarretas en donde nosotros nos podemos confundir. Hemos incluso hablado en términos de la iglesia de cristianos, ¿no? Cuando nos hablamos entre nosotros como cristianos, hemos cometido quizá el error de decir, sigue lo que tu corazón te indique. Eso es equivocado, porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso. Aún el corazón regenerado nos inclina muchas veces, ¿no?, al mal, aún y el corazón regenerado. Entonces cuando decimos, sigue lo que te dicta tu corazón, estamos empujándolo a una posibilidad del error. Claro, ustedes dirán, pero un corazón regenerado, díganme cuántas veces no han tomado decisiones dictadas por su corazón equivocadas. Ahora, evidentemente nosotros no seguimos nuestro corazón, porque nosotros no creemos en las corazonadas. Lo que nosotros creemos es en la voluntad revelada del Señor que está en las Escrituras. Y a veces la Escritura dice algo contrario a lo que mi corazón me dicta, a lo que mi corazón me dice. Hace muchos años, a una joven de una iglesia donde yo fui pastor, le dijeron respecto de su relación que tenía con un muchacho no creyente, y preguntaba ella, ¿qué tengo que hacer? Porque yo amo a este hombre. Le dijeron las hermanas, sigue tu corazón. Ve por lo que tu corazón te dice. Su corazón ya había tomado una decisión. Su corazón ya estaba inclinado. Su corazón ya estaba
convencido. Su corazón ya le había dicho, este es el bueno. Estaba tan convencida, que hasta pensó que solamente con relacionarse con él se podía convertir. Era una mujer cristiana. Yo le dije, no sigas tu corazón, porque cuando tu corazón está en contra de la Escritura, tu corazón se está equivocando, aunque venga de un corazón regenerado. No estamos entonces hablando en estos asuntos de que estamos hablando de un corazón que de todas se ha atinado. El corazón entonces alberga sí las emociones, la fe, la creencia, las intenciones, los anhelos, los deseos, sí, por supuesto, desde el punto de vista metafórico, pues, en este sentido. Pero el corazón entonces, dijimos, puede jugarnos algunas jugarretas, puede inclinarnos a algo equivocado. Nuestro corazón es el peor de los consejeros. El mejor consejo, la mejor dirección viene de la Escritura. Pero ustedes me dirán, pero pastor, ahí dice que son bienaventurados los que tienen el corazón limpio, los limpios de corazón. Hemos de decir entonces que cuando el Señor está hablando de este asunto, tenemos que recordar que el ambiente religioso de la época de Jesús está en donde hay una gran fuerza teológica equivocada o mal interpretada de los fariseos. Y los fariseos eran hombres que no le daban lugar a las cosas importantes de la fe. Los fariseos no podían entender de ninguna manera la pobreza de espíritu. Por ejemplo, el fariseo no podría entender que bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, y no podían entender en qué sentido se hablaba de la mansedumbre y la misericordia. Ellos no lo podían entender, pero eran los religiosos de su época. Y en el ambiente religioso de la época de Jesús, los fariseos estaban con una influencia tremenda para con la gente judía. Incluso querían influir hacia incluso los que no eran judíos. Pero esta influencia perniciosa hacía que el Señor Jesús atacara no solamente en discursos específicos, sino que incluso fuera que señalara duramente a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no atendían su propio corazón, sino las cosas externas que les vestían de gloria, que les hacían verse como maravillosos, como religiosos, como santos. Un día el Señor les dijo en Mateo 23, 25 al 28 esto tan duro: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros!, dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Y qué cree? Ellos se sentían limpios de corazón. Se sentían los más correctos. Se sentían los más espirituales. Se daban golpes de pecho. Se sentaban hasta el frente de la sinagoga. Hacían toda clase de rituales. Se sentían completamente plenos, con un corazón muy bueno. Y el Señor les cae encima. Les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, ladrones. Cuidan el exterior, pero por dentro está como el sepulcro lleno de huesos y de putrefacción. En esa época, el Señor tiene que instruir a sus discípulos para que no sean como estos fariseos. Quizá por eso entonces las bienaventuranzas tienen implicada también esta bienaventuranza de los limpios de corazón, porque no se trata pues de las apariencias de lo externo, sino de lo interno.
lo que va ahí en el centro del corazón cristiano. En el centro del corazón cristiano. Por otro lado, con frecuencia se ha señalado al limpio de corazón como personas sinceras, honestas o íntegras. Ahora, esto es verdad, pero no es toda la verdad. Incluso hay pasajes que lo sostienen, ¿no? Acabamos de leer el Salmo 24, pero en el verso número 4, el Salmo 24 dice incluso: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es absolutamente cierto. Limpios de corazón, puros de corazón. Pero cuando nosotros hacemos una referencia a que los limpios de corazón son personas honestas, que son personas íntegras, que son personas sinceras, estamos diciendo una verdad a medias. Esto puede ser, pero no en su totalidad. Podemos concluir de que las personas declaradas bienaventuradas en esta bienaventuranza son entonces estos individuos sinceros, hombres que piensan, hablan y actúan sin hipocresía. Pero la sinceridad, que por cierto no está escrita en la Biblia como algo que sea parte de un atributo de Dios, es decir, la Biblia no habla de Dios es sincero, como lo dice de la misericordia, por ejemplo, o de la bondad o de la paciencia. No hay un atributo tal como el atributo de la sinceridad. Nosotros nos los atribuimos a nosotros y lo exaltamos a un nivel casi espiritual. Es que soy muy sincero. Sí, pero el sincero puede ser grosero también. Así que cuando hablamos de un limpio corazón, no necesariamente estamos hablando de la sinceridad, porque incluso podemos hablar que hay personas que están sinceramente acertadas, pero también podemos hablar de personas que están sinceramente equivocadas. Y una persona sinceramente equivocada es una persona que no es limpia de corazón, por muy sincera que sea su equivocación, por muy buena que sea su intención. No es lo mismo la sinceridad atinada, la sinceridad centrada en la Biblia, que una sinceridad equivocada. Hay personas que están sinceramente equivocados. Un día, cuando no hubo por 3 años y medio lluvia ni rocío sobre la tierra, por mandato del rey Acab, para que no lloviera, existió el profeta Elías. Y después de 3 años y medio, cuando el Señor le dijo que se presentara delante del rey en el monte Carmelo para que ya hubiera lluvia y que orara a Jehová para esto, usted recordará la historia, que además es una escena un poco jocosa, porque los 850 sacerdotes de Baal y de Aser estaban de un lado y Elías del otro. Y entonces se pusieron de acuerdo para que cada uno hiciera un altar y orara a su Dios, para que descendiera agua del cielo. Y eso pasó. ¿Pero qué cree que pasó? Los sacerdotes paganos hicieron su altar, pusieron su sacrificio y por un día, una noche, estuvieron bailando alrededor del altar. Baal, respóndenos. Baal, desciende fuego del cielo, y bailaban y se daban vueltas alrededor del altar. Y todavía Elías ahí en la esquina, pues ¿será que no está? Porque no los oye, eso dice la Biblia. Ellos estaban haciendo una ceremonia sincera. Había sinceridad en el corazón de los sacerdotes de Baal, pero tenían un corazón limpio. Por muy sincera que fuera su devoción, era algo equivocado. Estaban sinceramente equivocados. Algún defensor de los sacerdotes de Baal, con un corazón maravilloso, le pudo haber dicho al Señor: Señor, no les tomes en cuenta esto, la intención era lo que contaba. Al fin y al cabo, todos nos dirigimos al mismo Dios. La intención es lo que cuenta. Pero, amados hermanos, lo he dicho muchas veces, si la intención no está alineada con la palabra del Señor, esa intención es pecaminosa. Ellos estaban sinceramente equivocados. En nuestra época, una gran cantidad de creyentes, entendiendo una doctrina falsa, están sinceramente equivocados. Una persona que piensa que la salvación se pierde
y está convencidísimo, está sinceramente equivocado. Una persona que piensa que la salvación se obtiene por base de las obras está sinceramente equivocado. No podemos nosotros pensar que los limpios de corazón son los sinceros. No solamente, no necesariamente. Porque la sinceridad no necesariamente es acertada. Porque podemos estar sinceramente equivocados. Y conocemos una gran cantidad de personas que amamos además, y que están convencidísimos de lo que hacen, pero están sinceramente equivocados. Ahora déjeme decirle, para completar la idea, que hay personas que están sinceramente equivocadas, pero hay personas que están deliberadamente equivocadas. Hay personas que aun sabiendo la verdad, con todo, están encima, están a favor de la mentira, para manipular, para traer agua para su molino, para satisfacción personal. Hay personas que están deliberadamente equivocadas. Estas no son bienaventuradas, estas no son regeneradas, estas no pueden ser cristianas. No puede ser, porque están deliberadamente equivocados. Y por siempre pensamos y preferimos al sinceramente equivocado que al deliberadamente equivocado. Porque el sinceramente equivocado puede tener corazón limpio, pero está mal instruido, está mal formado. Y claro que se necesita humildad, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas, defendiendo un poco la doctrina reformada, cuántas personas han dejado otras doctrinas porque sabían que estaban equivocados y se han acercado a la verdad bíblica? Porque el limpio de corazón es impulsado a buscar lo que es correcto. Esto nos lleva a definir entonces qué son los limpios de corazón. ¿Qué son los limpios de corazón? Ya dijimos los que no son, pero ¿quiénes sí? Esa respuesta la tenemos que encontrar en la Biblia misma. Tenemos que afirmar que los limpios en corazón son los que se esfuerzan sin hipocresía para agradar y glorificar a Dios. Pero quizá la definición más clara la encontremos en la Escritura en 2 de Timoteo 2:22. Voy a referir este texto para hablar un poco lo que Pablo habló a este joven Timoteo. Dijo el Señor a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál es o en qué consiste la limpieza del corazón? Si nosotros le damos credibilidad a la palabra y decimos que la palabra es inspirada por Dios y que es nuestra norma de fe y conducta, y no queremos otra cosa que no esté escrita aquí, hemos de entender entonces a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que aquel que es limpio de corazón es el que sigue la justicia. Y hemos hablado que la justicia tiene que ser amoldarnos a la voluntad de Dios. Recuerde usted esto, la justicia no es lo que yo considero justo, como cuando pierde mi equipo de fútbol. No fue justo. La justicia a la que hablamos es la justicia de la persona que encaja con las demandas del Señor, que justo entra en sus demandas. Sigue la justicia es acata las disposiciones del Señor, obedécele. Una persona que obedece a Cristo, que obedece al Señor, que se apega a la Escritura, esta persona es una persona limpia de corazón. Dice, sigue la justicia, la fe, esa fe que nosotros hemos estudiado, esta fe que nos dirige a Cristo, esta fe que es puesta por Él y por la fe por la que nosotros somos salvos. Dice Él, entonces, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y además lo pone junto, el amor y la paz, porque el amor y la paz van juntos. Acuérdese que es parte del fruto del Espíritu. Después de amor sigue gozo, pero luego paz.
Amor y paz es importante, no es en la época de los 60s, sino el amor y paz tiene que ver con la actitud del corazón del creyente. Yo te amo, y entonces tenemos que estar en paz, porque ambos recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amor, ese amor incondicional, ese amor tolerante para con mi hermano. Ese amor que no era como el de los fariseos, que era lapidario, en el sentido de que porque te amo, y este amor era cuestionado, entonces te voy a caer encima. Dice la palabra que en cuanto esté de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Dice que nos tenemos que amar y que incluso en el mundo sabrán que somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros. Dice el Señor, los limpios de corazón son los que se acatan a mis disposiciones porque siguen la justicia, porque creen en Jesucristo y además porque están en el amor y en la paz. Y todos juntos invocamos al Señor. En todos estos casos, nos damos cuenta que no podemos limitar la pureza del corazón a la sinceridad de nuestras intenciones. Tenemos que buscar que nuestra actitud, nuestra religiosidad estén centradas en la palabra. Que agrademos y glorifiquemos a Dios, a pesar de que lo que estamos haciendo no nos lo dicte nuestro corazón. El de corazón limpio es el que se apega a la Escritura, el que hace lo que Dios dice, el que ama a su prójimo, el que está en paz con todos los hombres, el que cree en Jesucristo, el que invoca al Señor. Ese, hermanos amados, es el del corazón, el del limpio corazón. Hacerlo nos hace felices, porque el texto dice, son bienaventurados. Nos da dicha, nos da paz. Somos tremendamente felices cuando acatamos esta disposición. Estos limpios de corazón son los que verán a Dios, porque son pobres en espíritu, porque lloran por su pecado, porque tienen hambre y sed de justicia, porque son mansos, porque son misericordiosos, porque son pacificadores, porque los persiguen a causa de la justicia. Por eso son limpios de corazón y por eso verán a Dios. Y yo creo que tenemos que orar, ¿no? Y tenemos que orar para que el Señor nos dé la capacidad. Tenemos que orar reconociendo que nuestro corazón es perverso. Tenemos que orar pidiendo al Señor que renueve nuestra vida día a día, no que nos salve todos los días, la salvación es por siempre, sino que nos vaya dirigiendo. Y quizá la oración que nos conviene para este texto es la oración que hizo David en el Salmo 51:10, que usted sabe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David, siguiendo su corazón, adulteró y asesinó. Pero cuando se enfrentó con el Señor, entendió su misericordia y entendió que solamente los de limpio corazón son los que siguen a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos. Señor Dios, nosotros cuando más enterados pensamos que estamos de nuestra fe, nos sentimos maravillosos porque somos cristianos y tenemos conductas de cristianos y nos movemos como cristianos y hablamos como cristianos. De repente nos confronta tu palabra y hay algo más en lo que tenemos que trabajar: un corazón limpio. Ya está regenerado nuestro corazón, pero queremos, Señor, que nos laves más y más de nuestra maldad y que nos libres de nuestro pecado. Queremos que tú creas en nosotros un corazón limpio y que renueves un espíritu recto dentro de nosotros.
Queremos seguirnos conformando al carácter de Cristo, acatando tu palabra, creyendo en ti, amándonos unos a otros, estar en paz con todos, invocar juntos tu nombre. Ayúdanos en esto, Señor, porque queremos que esta bienaventuranza sea una realidad espiritual en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.